El sol caía como plomo derretido sobre la hacienda Los Cardales, un lugar donde la miseria había echado raíces tan profundas como los espinillos que devoraban los campos abandonados. Lucas y Matías Guerrero, gemelos de 12 años, conocían cada rincón de esa tierra que alguna vez fue próspera y que ahora se desmoronaba bajo el peso del abandono y la negligencia. La casa principal, una construcción de adobe con techo de zinc oxidado, crujía con cada ventarrón como si estuviera contando los años de sufrimiento que había presenciado. Los niños habían nacido allí, según les contaron, pero sus primeros recuerdos eran del orfanato municipal, donde pasaron 3 años antes de que su tío Silas apareciera reclamando la custodia. Ese día, que debería haber sido el comienzo de una nueva vida, marcó en realidad el inicio de una existencia marcada por el trabajo forzado, los golpes ocasionales y un silencio impuesto sobre cualquier pregunta relacionada con sus padres. Lucas era el primero en despertar cada mañana. Su cuerpo acostumbrado al ritmo brutal de las tareas que su tío les imponía antes del amanecer. Tenía las manos callosas de un adulto, marcadas por cicatrices de alambre de púa y quemaduras de herramientas calientes, pero sus ojos conservaban una chispa de curiosidad que ningún maltrato había logrado extinguir. Desde pequeño había desarrollado una fascinación por los mecanismos, por entender cómo funcionaban las cosas por dentro. Pasaba horas observando al mecánico del pueblo vecino cuando iban a buscar provisiones, memorizando cada movimiento, cada herramienta, cada sonido que hacían los motores. Su tío consideraba esta curiosidad una pérdida de tiempo y lo castigaba por distraerse, pero Lucas había aprendido a esconder sus observaciones, a guardar el conocimiento como un tesoro secreto que algún día podría servirle para escapar de aquella vida miserable. Matías era diferente, más callado, con una mirada que parecía atravesar las personas y las cosas para ver lo que había detrás. Poseía una memoria extraordinaria para los detalles, capaz de recordar conversaciones completas escuchadas años atrás, de reconocer rostros vistos una sola vez, de recitar documentos que apenas había hojeado. Esta habilidad lo convertía en el guardián de los recuerdos de ambos, el archivero de una infancia fragmentada que intentaba reconstruir pieza por pieza. Cuando eran más pequeños, Matías había memorizado cada palabra que su tío dejaba escapar sobre sus padres, armando un rompecabezas de verdades a medias y mentiras evidentes. Sabía que la historia oficial no tenía sentido. Padres que abandonan a sus hijos por deudas no dejan una hacienda de 200 hectáreas a cargo de un hermano que apenas podía mantener 10 vacas flacas. Algo no encajaba, y Matías llevaba años esperando encontrar la pieza faltante. La hacienda se extendía en todas direcciones como un mapa de promesas rotas y oportunidades desperdiciadas. Los campos que alguna vez produjeron maíz y sorgo ahora eran extensiones de tierra erosionada, donde solo crecían malezas y cardos. Los galpones de almacenamiento se habían convertido en esqueletos de madera podrida, sus techos colapsados, dejando entrar la lluvia que pudría todo lo que tocaba. Solo el corral principal y la casa seguían en pie, mantenidos con el mínimo esfuerzo necesario para aparentar que alguien todavía trabajaba aquella tierra. El tío Silas pasaba más tiempo en el pueblo, bebiendo en el almacén de Ramírez y quejándose de la mala suerte que lo había dejado a cargo de 2 bocas inútiles, que ocupándose de la hacienda que supuestamente le pertenecía. Los gemelos hacían todo el trabajo real, desde ordeñar las pocas vacas hasta reparar las cercas que los animales del vecino derribaban constantemente. Había una zona de la hacienda que estaba absolutamente prohibida, un sector detrás del galpón grande que el tío Silas había declarado peligroso desde el día que llegaron. Decía que la estructura estaba a punto de colapsar, que había víboras anidando entre los escombros,
que cualquier niño que se acercara recibiría una paliza que no olvidaría jamás. Los gemelos habían obedecido durante años, más por miedo al castigo que por creer en el peligro, pero la curiosidad nunca había muerto del todo. Desde ciertos ángulos, cuando el sol pegaba de determinada manera, Lucas podía distinguir una forma bajo la lona podrida que cubría algo grande. Parecía un vehículo, quizás un tractor viejo, pero había algo en la silueta que no correspondía con maquinaria agrícola. La prohibición solo alimentaba el misterio, y el misterio alimentaba la obsesión silenciosa que ambos hermanos compartían sin necesidad de palabras. Suscríbete al canal y déjanos en los comentarios de dónde nos estás viendo. Historias como la de Lucas y Matías merecen ser escuchadas, porque hay miles de niños invisibles esperando que alguien descubra su verdad. El descubrimiento que cambiaría todo ocurrió un martes de agosto, cuando el calor del invierno seco hacía que el polvo se levantara con cada paso como pequeños fantasmas de tierra. El tío Silas había ordenado a los gemelos limpiar el sótano de la casa, un espacio húmedo y olvidado donde se acumulaban cajas de cartón desintegrado y muebles rotos que nadie había tocado en décadas. Era un castigo por haber llegado tarde con las vacas el día anterior, aunque la verdadera razón del retraso había sido una cerca rota que les tomó horas reparar. Matías movía cajas con resignación mientras Lucas barría telarañas del techo bajo, ambos trabajando en silencio para terminar lo antes posible. Fue Matías quien encontró la caja diferente, más pequeña que las demás, hecha de metal oxidado en lugar de cartón, escondida detrás de un ropero desvencijado que probablemente no se había movido en 15 años. La caja no tenía candado, solo un cierre simple que cedió con un chirrido cuando Matías lo forzó. Adentro había objetos que parecían pertenecer a otra vida, fotografías descoloridas de una pareja joven con 2 bebés idénticos, un reloj de pulsera detenido en las 3:47, papeles amarillentos con letra manuscrita y una llave vieja atada a un llavero de cuero gastado. Matías reconoció las iniciales grabadas en el cuero antes de que su mente procesara completamente lo que estaba viendo. R.G. Las mismas iniciales que aparecían en la única foto de su padre que habían logrado conservar. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras hacía señas a Lucas para que se acercara, sus manos temblando al sostener la llave como si fuera una reliquia sagrada. Era la primera conexión tangible con sus padres que encontraban en años, la primera prueba de que habían existido más allá de las historias contradictorias del tío Silas. Lucas examinó la llave con ojo de mecánico, notando que era demasiado grande para una cerradura de casa o de mueble. La forma del metal, el tipo de dientes, el peso en su mano, todo indicaba que pertenecía a un vehículo. Probablemente uno antiguo por el estilo del llavero y el desgaste particular del metal. Su mente hizo la conexión antes de que pudiera detenerla. El objeto cubierto detrás del galpón prohibido, la silueta que no parecía un tractor, la insistencia obsesiva del tío en mantenerlos alejados de esa zona. Miró a su hermano y vio el mismo pensamiento reflejado en sus ojos, la misma mezcla de miedo y determinación que sentía crecer en su propio pecho. Sin decir palabra, guardaron la llave y los otros objetos en sus bolsillos, acomodaron la caja vacía donde la habían encontrado y continuaron limpiando como si nada hubiera pasado, pero ambos sabían que todo había cambiado. Los días siguientes fueron una tortura de espera y planificación. El tío Silas parecía más irritable que de costumbre, como si algún instinto animal le advirtiera que algo había cambiado en el equilibrio de poder de la hacienda. Vigilaba a los gemelos con más atención, encontrando excusas para mantenerlos ocupados cerca de la casa, lejos del galpón prohibido. Lucas y Matías fingían normalidad con una habilidad que habían perfeccionado durante años de supervivencia, pero cada noche,
cuando el tío se dormía borracho frente al televisor, susurraban planes en la oscuridad de su habitación compartida. Necesitaban un momento en que Silas estuviera fuera de la hacienda por suficiente tiempo, una ventana de oportunidad que les permitiera explorar el galpón, sin riesgo de ser descubiertos. La oportunidad llegó cuando el tío anunció que iría al pueblo a cobrar un subsidio agrícola, un trámite que usualmente le tomaba toda la mañana entre el banco y el almacén de Ramírez. La mañana del jueves amaneció con un cielo plomizo que amenazaba lluvia, pero no se decidía a cumplir su promesa. Los gemelos observaron desde la ventana de la cocina cómo el tío Silas subía a su camioneta destartalada. Escucharon el motor tosiendo hasta arrancar. Siguieron con la mirada la nube de polvo que marcaba su alejamiento por el camino de tierra. Esperaron 15 minutos adicionales por precaución, el tiempo suficiente para que el sonido del motor desapareciera completamente y para asegurarse de que no regresaba por algo olvidado. Luego, sin necesidad de coordinarse verbalmente, ambos salieron por la puerta trasera y caminaron hacia el galpón prohibido, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía hacer eco en el silencio de la hacienda abandonada. Lucas llevaba la llave en su bolsillo, su mano cerrándose alrededor del metal frío cada pocos pasos, como para confirmar que seguía allí. El galpón era más grande de lo que parecía desde lejos. Una estructura que alguna vez albergó maquinaria importante y que ahora se sostenía apenas por la terquedad de sus vigas originales. La lona que cubría el objeto misterioso estaba efectivamente podrida, agujereada en varios lugares por donde asomaban fragmentos de metal pintado de verde militar. Lucas fue el primero en atreverse a levantar una esquina del plástico desintegrado, revelando lo que había imaginado, pero que aún así lo dejó sin aliento. Un jipe antiguo, modelo militar de los años 70, cubierto de polvo y telarañas, pero sorprendentemente intacto bajo la capa de abandono. Las ruedas estaban desinfladas y el metal mostraba manchas de óxido, pero la estructura general parecía sólida, como si el vehículo hubiera sido estacionado allí, esperando pacientemente el momento de revelar sus secretos. Matías rodeó el jipe lentamente, sus ojos capturando cada detalle con la precisión de una cámara fotográfica. Notó las calcomanías descoloridas en las puertas, restos de lo que parecía un logo empresarial que ya no podía distinguirse. Notó los asientos de cuero agrietado, el volante de baquelita, el tablero con instrumentos analógicos congelados en sus últimas lecturas. Pero sobre todo, notó el polvo acumulado de manera uniforme, sugiriendo que nadie había tocado el vehículo en muchos años, quizás desde antes de que él y su hermano nacieran. ¿Por qué su tío había guardado este jipe durante tanto tiempo? ¿Por qué lo había cubierto y prohibido en lugar de venderlo o desarmarlo? Las preguntas se multiplicaban con cada observación, pero Matías sabía que las respuestas estaban esperando en algún lugar dentro de ese vehículo que sus padres habían dejado atrás. Lucas limpió el vidrio del parabrisas con la manga de su camisa, creando un círculo de visibilidad en el cristal opaco por años de polvo acumulado. El interior del jipe se reveló como una cápsula del tiempo, un ambientador reseco colgando del espejo retrovisor, papeles en el asiento del acompañante, una taza de metal en el portavasos. Todo sugería que el vehículo había sido abandonado abruptamente, como si sus ocupantes hubieran bajado un día y nunca regresado. Con manos temblorosas, Lucas abrió la puerta del conductor, el metal protestando con un chirrido que resonó en el silencio del galpón. El olor que emergió era una mezcla de cuero viejo, humedad y algo indefinible que parecía tristeza materializada. Se deslizó en el asiento del conductor y sacó la llave de su bolsillo, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en las sienes.
La llave encajó perfectamente en la ignición, como si hubiera estado esperando este momento durante 12 años. Lucas miró a su hermano, que se había sentado en el asiento del acompañante con expresión de anticipación contenida. No planeaban encender el motor, no habrían sabido qué hacer con un vehículo en movimiento aunque funcionara. Solo querían ver si había algo más, algún compartimento que la llave pudiera abrir, alguna señal de sus padres escondida en el mecanismo. Lucas giró la llave hacia la posición de contacto, escuchando el clic familiar de los sistemas eléctricos intentando despertar. El tablero parpadeó débilmente, agujas moviéndose erráticamente antes de volver a cero. Y luego algo inesperado sucedió, un sonido metálico proveniente de la parte trasera del jipe, como un pestillo liberándose después de años de presión contenida. Ambos gemelos se congelaron, mirándose con ojos enormes mientras el eco del sonido se desvanecía en el aire polvoriento del galpón. El sonido metálico pareció suspenderse en el aire durante una eternidad antes de que los gemelos se atrevieran a moverse. Lucas mantuvo la llave en posición mientras Matías giraba lentamente la cabeza hacia la parte trasera del jipe, sus ojos buscando el origen de aquel ruido que había roto el silencio como una piedra rompe la superficie de un lago quieto. El asiento trasero del vehículo era una banca corrida de cuero agrietado, aparentemente normal, pero algo había cambiado en su configuración. Una línea oscura había aparecido en la base del asiento, una separación que antes no existía, como si el mecanismo eléctrico hubiera liberado un compartimento oculto que llevaba años sellado. Matías tocó el hombro de su hermano sin apartar la vista de aquella línea reveladora, su respiración acelerada traicionando la calma que intentaba mantener. Ambos sabían que habían encontrado algo importante, algo que su tío había estado ocultando durante más de una década. Lucas soltó la llave y ambos hermanos salieron del jipe para examinar el asiento trasero desde fuera. La separación era más evidente ahora, una franja de oscuridad de aproximadamente 2 centímetros que recorría toda la base del asiento. Matías introdujo sus dedos en la abertura y tiró hacia arriba, sintiendo cómo el mecanismo cedía con una resistencia mínima, como si hubiera estado diseñado para abrirse fácilmente una vez liberado el seguro. El asiento se levantó como la tapa de un cofre, revelando un compartimento del tamaño de una maleta pequeña excavado en el piso del vehículo. El interior estaba forrado con una tela impermeable que había protegido su contenido del paso del tiempo y la humedad. Los gemelos contuvieron la respiración mientras la luz del galpón iluminaba lo que sus padres habían escondido allí tantos años atrás. No había dinero ni joyas en el compartimento, nada de lo que las películas les habían enseñado a esperar de un escondite secreto. En cambio, encontraron una carpeta de plástico transparente que contenía documentos cuidadosamente organizados, y debajo de ella un paquete envuelto en trapos que resultó contener un manojo de cartas atadas con una cinta descolorida. Matías tomó la carpeta mientras Lucas desenvolvía las cartas, ambos trabajando en silencio con la concentración de arqueólogos desenterrando reliquias invaluables. El polvo flotaba en el aire iluminado por los rayos de luz que se filtraban por los agujeros del techo, creando una atmósfera casi sagrada alrededor de aquel momento que cambiaría sus vidas para siempre. Matías abrió la carpeta y comenzó a examinar los documentos con ojos que habían sido entrenados para recordar cada detalle. El primer documento era una escritura de propiedad, amarillenta pero perfectamente legible, que establecía que la hacienda Los Cardales pertenecía en su totalidad a Roberto Guerrero y María Elena Sosa de Guerrero, los padres de los gemelos. Matías leyó cada palabra 3 veces, su memoria fotográfica grabando la información mientras su mente luchaba por procesar las implicaciones. No había ninguna mención de Silas Guerrero como propietario,
heredero o beneficiario de ningún tipo. Según ese documento legal, la hacienda debería haber pasado a los hijos de Roberto y María Elena en caso de fallecimiento, no a un hermano que ni siquiera figuraba en el papel. Todo lo que el tío les había dicho sobre heredar la propiedad por las deudas de sus padres era mentira. Una fabricación diseñada para justificar su apropiación ilegal de tierras que nunca le pertenecieron. El segundo documento era aún más revelador. Un testamento manuscrito firmado por ambos padres apenas 3 semanas antes de la fecha que Matías recordaba como la de su muerte. En él, Roberto y María Elena declaraban explícitamente que dejaban todos sus bienes a sus hijos gemelos, designando como tutor legal a una tía materna llamada Carmen Sosa, que vivía en la capital provincial. El testamento mencionaba específicamente que Silas Guerrero quedaba excluido de cualquier herencia o responsabilidad sobre los menores debido a conflictos familiares no especificados. Había una nota al margen, escrita con letra apresurada, que Matías reconoció como femenina, probablemente de su madre: llevar originales a escribano el lunes. Ese lunes nunca llegó para ellos. El accidente que supuestamente mató a sus padres ocurrió el domingo anterior. Lucas había estado leyendo las cartas mientras su hermano examinaba los documentos, y su rostro se había transformado de curiosidad a horror a medida que avanzaba. Las cartas estaban dirigidas a Carmen Sosa, la misma tía mencionada en el testamento, y narraban una historia completamente diferente a la que los gemelos conocían. Su madre describía una situación de acoso constante por parte de Silas, quien exigía que Roberto le vendiera su parte de la hacienda heredada de sus padres. Las demandas habían escalado de discusiones a amenazas veladas, y la última carta, fechada apenas días antes del accidente, expresaba un miedo palpable. María Elena escribía que habían decidido irse, que llevarían a los niños a la casa de Carmen hasta que la situación se calmara, que Roberto había escondido todos los documentos importantes por si acaso. La carta terminaba con una frase que heló la sangre de Lucas. Silas dijo que si no podía tener la hacienda, nadie la tendría. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete y comparte con quien necesite escucharla. Historias como la de Lucas y Matías merecen ser contadas, porque la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Matías encontró el último objeto en el fondo del compartimento, envuelto en un trapo aceitoso que parecía haber sido colocado con particular cuidado. Al desenvolverlo, ambos gemelos reconocieron inmediatamente lo que era, aunque ninguno quisiera creerlo. Un cable de acero trenzado, cortado limpiamente en ambos extremos, con una etiqueta de papel atada con alambre que decía, en la letra de su padre, cable de freno trasero, cortado, encontrado después del accidente, guardar como evidencia. Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies mientras procesaban lo que estaba viendo. Sus padres no habían muerto en un accidente, habían sido asesinados, y la evidencia que podía probarlo había estado esperando en ese compartimento durante 12 años, a menos de 100 metros de la casa donde su asesino los había obligado a vivir como esclavos. El mundo de los gemelos se reconstruyó en segundos mientras las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Su tío Silas no era un pariente generoso que los había rescatado del orfanato por obligación familiar. Era el hombre que había matado a sus padres y robado su herencia. Los años de trabajo forzado, los golpes, la pobreza impuesta, todo había sido parte de un plan para mantenerlos controlados mientras él disfrutaba de una propiedad que nunca le perteneció. La rabia que creció en el pecho de Lucas era algo que nunca había sentido antes, una furia fría y calculadora que reemplazó el miedo que había definido su existencia. Matías, por su parte,
Sintió que su mente se afilaba como un cuchillo, organizando cada detalle de su vida a la luz de esta nueva verdad, identificando cada mentira, cada manipulación, cada momento en que su tío había actuado para mantenerlos ignorantes de su verdadera historia. Los gemelos se miraron en la penumbra del galpón, comunicándose sin palabras, como solo pueden hacerlo quienes han compartido cada momento de sufrimiento y esperanza durante toda su vida. Sabían que no podían confrontar a su tío directamente. Un hombre capaz de asesinar a su propio hermano no dudaría en silenciar a dos niños de 12 años que amenazaban con exponerlo. Necesitaban un plan, una manera de poner esta evidencia en manos de alguien que pudiera actuar, alguien con autoridad para arrestar a Silas antes de que descubriera lo que habían encontrado. Lucas sugirió en susurros que fueran directamente a la policía del pueblo, pero Matías negó con la cabeza. Recordaba conversaciones escuchadas, comentarios del tío sobre favores debidos, sobre el comisario que le debía dinero. No podían confiar en nadie del pueblo sin saber primero quién más estaba involucrado en el encubrimiento. Decidieron llevarse los documentos y esconderlos en un lugar seguro fuera de la hacienda antes de que su tío regresara. Lucas guardó las cartas y el cable de freno en su mochila escolar, la única pertenencia que Silas nunca revisaba por considerarla inútil. Matías enrolló los documentos legales y los metió dentro de su camisa, pegados a la piel con el cinturón apretado para evitar que se movieran. Cerraron el compartimento del jipe, acomodaron el asiento trasero en su posición original y cubrieron el vehículo con la lona podrida intentando dejarla exactamente como la habían encontrado. Cada movimiento era calculado, cada detalle considerado, porque sabían que su supervivencia dependía de que Silas no sospechara nada hasta que fuera demasiado tarde para él. Salieron del galpón caminando hacia atrás, borrando sus huellas en el polvo con una rama seca, comportándose como criminales cuando en realidad eran víctimas reclamando justicia. El escondite elegido fue el hueco de un ombú centenario que crecía en el límite de la propiedad, cerca de la cerca que separaba los cardales de la hacienda vecina. Era un lugar que los gemelos conocían bien, un refugio donde se escondían cuando los castigos de su tío eran particularmente brutales, un espacio sagrado que Silas nunca había descubierto. Lucas envolvió los documentos y las cartas en bolsas de plástico que habían guardado de los envíos de alimento para animales, protegiéndolos de la humedad y los insectos. Matías cavó un hueco en la tierra blanda del interior del tronco, suficientemente profundo para ocultar el paquete, pero suficientemente accesible para recuperarlo rápidamente si era necesario. Guardaron el cable de freno por separado, conscientes de que era la evidencia física más importante, la prueba que conectaba directamente a su tío con el asesinato de sus padres. Regresaron a la casa apenas 20 minutos antes de que la camioneta del tío Silas apareciera en el camino de tierra, levantando la nube de polvo característica que siempre anunciaba su llegada. Los gemelos estaban sentados en la mesa de la cocina, fingiendo hacer tareas escolares con libros que no abrían desde hacía semanas. Sus corazones latiendo a un ritmo que estaban seguros era audible desde el otro lado de la habitación. Silas entró con el humor agrio de siempre, quejándose del calor, de la fila en el banco, del precio de la cerveza en el almacén de Ramírez. No miró directamente a los niños, nunca lo hacía a menos que fuera para criticarlos o darles órdenes. Se dejó caer en el sillón frente al televisor con una botella en la mano, y los gemelos sintieron que podían respirar por primera vez en horas. Habían pasado la primera prueba, pero sabían que las más difíciles estaban por venir. Esa noche, mientras Silas roncaba en su habitación con el sueño pesado del alcohol, los gemelos susurraban en la oscuridad, planificando su próximo movimiento.
Matías recordó algo que había visto en el tablón de anuncios de la escuela semanas atrás. La feria agrícola anual del pueblo se celebraría ese fin de semana. Un evento que atraía a autoridades de toda la región, incluyendo el juez de paz del distrito y representantes del gobierno provincial. Si pudieran exponer la verdad frente a esas autoridades, frente a testigos que no dependían de los favores del tío Silas, tendrían una oportunidad real de ser escuchados. Lucas propuso buscar aliados, alguien que pudiera ayudarlos a presentar la evidencia de manera que no pudiera ser ignorada o silenciada. Pensó en don Aurelio, el mecánico retirado que vivía en la hacienda vecina, un hombre que siempre los miraba con algo parecido a la compasión cuando los veía trabajando bajo el sol. Don Aurelio Mendoza era una figura casi mítica en la zona, un hombre que había llegado décadas atrás buscando paz después de una vida agitada que nunca explicaba completamente. Su hacienda era pequeña pero próspera, mantenida con el cuidado meticuloso de quien respeta la tierra que trabaja. Los vecinos lo respetaban por su honestidad y lo temían ligeramente por su carácter directo, que no toleraba mentiras ni injusticias. Lucas había notado cómo el viejo mecánico observaba a su tío con algo parecido al desprecio cada vez que se cruzaban en el camino, cómo sus mandíbulas se apretaban cuando Silas fanfarroneaba sobre la hacienda que no merecía. Más importante aún, recordaba una conversación que había escuchado años atrás, cuando don Aurelio le dijo a otro vecino que la muerte de Roberto Guerrero nunca le había olido bien, que los frenos de ese jipe no fallaban solos. A la mañana siguiente, los gemelos esperaron a que su tío saliera hacia el pueblo, como hacía cada viernes, para su partida de cartas en el almacén. En cuanto la camioneta desapareció en el horizonte, corrieron hacia la cerca que separaba las propiedades y la cruzaron por el hueco que usaban desde niños. Don Aurelio estaba en su taller, rodeado de piezas de motor y herramientas organizadas con precisión militar, cuando los vio aparecer en la puerta con expresiones que mezclaban determinación y terror. El viejo dejó lo que estaba haciendo y los invitó a sentarse en un banco de madera gastado por años de uso, sin hacer preguntas, simplemente esperando que encontraran las palabras para explicar por qué habían cruzado la línea invisible que separaba sus mundos. Lucas comenzó a hablar, y una vez que empezó, no pudo detenerse. La historia salió en torrente desordenado, la llave encontrada, el jipe escondido, el compartimento secreto, los documentos, las cartas, el cable de freno cortado. Matías complementaba el relato de su hermano con detalles precisos, fechas y nombres memorizados de los documentos que habían leído apenas una vez. Don Aurelio escuchaba en silencio, su rostro endureciéndose con cada revelación, sus manos de mecánico cerrándose en puños que delataban una furia contenida. Cuando los gemelos terminaron, el viejo permaneció callado durante un largo minuto que pareció eterno. Luego habló con voz ronca, confirmando lo que los niños habían sospechado. Él había revisado el jipe después del accidente, antes de que Silas lo escondiera en el galpón. Había visto que los frenos estaban saboteados, pero cuando trató de reportarlo, el comisario de entonces lo amenazó con acusarlo de difamación. Se había callado por miedo, un silencio que lo había atormentado durante 12 años. Don Aurelio se levantó y caminó hacia un armario viejo en la esquina de su taller, del cual extrajo una carpeta que había guardado como seguro contra su propia conciencia. Contenía fotografías que había tomado del jipe antes de que Silas lo confiscara, imágenes que mostraban claramente el cable de freno cortado aún en su lugar. También tenía una copia del informe policial del accidente, obtenida mediante sobornos a un funcionario menor, que contradecía flagrantemente la versión oficial publicada. El viejo había reunido esta evidencia esperando el momento adecuado.
Un momento que nunca parecía llegar porque estaba solo y ya no tenía la energía para luchar contra un sistema corrupto. Pero ahora había dos testigos vivos, dos herederos legítimos, dos niños que merecían justicia y que finalmente habían encontrado el coraje para buscarla. La feria agrícola representaba la oportunidad perfecta, concordaron los tres conspiradores. El juez de paz del distrito, Dr. Estevez, tenía fama de ser incorruptible, un hombre de la vieja escuela que había enviado a prisión a varios estancieros poderosos por abusos laborales. Si pudieran presentarle la evidencia directamente, en público, con testigos que no respondieran al comisario local, Silas no tendría manera de silenciarlos. Don Aurelio se ofreció a acompañar a los gemelos, a respaldar su testimonio con las fotografías y documentos que había guardado durante años. Planificaron cada detalle. Llegarían temprano, antes de que Silas apareciera para su habitual recorrida de negocios. Localizarían al juez y solicitarían una audiencia privada. Si el juez se negaba a escucharlos, harían la denuncia públicamente frente a todos los asistentes, donde nadie podría acallarlos. Los días previos a la feria fueron los más largos de la vida de los gemelos. Cada mirada de su tío parecía cargada de sospecha, cada pregunta una trampa potencial, cada sonido nocturno una amenaza de descubrimiento. Lucas desarrolló un tic nervioso en el ojo izquierdo que no podía controlar, mientras Matías perdió el apetito casi por completo, su estómago rechazando cualquier alimento que intentara ingerir. Pero también sentían algo que no habían experimentado en años: esperanza. Por primera vez desde que podían recordar, tenían un plan, tenían aliados. Tenían la posibilidad real de escapar de la prisión que había sido su vida. Se aferraban a esa esperanza como náufragos a un madero, sabiendo que si fallaban, las consecuencias serían devastadoras. El viernes por la noche, víspera de la feria, el tío Silas llegó más borracho de lo habitual, su aliento apestando a alcohol barato y su humor más agresivo que de costumbre. Tropezó con la mochila de Lucas, que estaba cerca de la puerta, y explotó en una furia desproporcionada, gritando sobre el desorden, sobre la falta de respeto, sobre todo lo que había sacrificado por criar a dos inútiles que no sabían mantener limpia una casa. Los gemelos soportaron la diatriba en silencio, cabezas agachadas, cuerpos encogidos en la postura defensiva que habían perfeccionado durante años. Pero algo había cambiado en su interior. Ya no sentían el miedo paralizante de antes, solo una determinación fría de sobrevivir una noche más. Mañana, pensaban ambos, mientras recibían insultos que antes los habrían destruido. Mañana todo cambia. Silas se detuvo abruptamente en medio de su diatriba, sus ojos entrecerrados, fijándose en los gemelos con una intensidad que no habían visto antes. Preguntó qué estaban escondiendo, por qué lo miraban diferente, qué habían estado haciendo mientras él no estaba. Lucas sintió que su corazón se detenía, convencido de que de alguna manera su tío había descubierto todo, que la pesadilla terminaría esa noche de la peor manera posible. Pero Matías respondió con una calma que sorprendió incluso a su hermano, explicando que solo estaban preocupados por un examen escolar, que lamentaban el desorden, que irían a dormir inmediatamente para no causar más molestias. La mentira funcionó, o quizás Silas estaba demasiado borracho para procesarla correctamente. Gruñó algo ininteligible, tomó otra botella del refrigerador y se arrastró hacia su habitación, dejando un rastro de resentimiento en el aire. Los gemelos no durmieron esa noche, sus ojos abiertos en la oscuridad, mientras escuchaban los ronquidos de su tío a través de las paredes delgadas. Repasaron el plan mentalmente una y otra vez, anticipando cada posible problema, preparando respuestas para cada pregunta que pudieran hacerles. Al amanecer,
Cuando los primeros rayos de luz comenzaron a filtrar por la ventana rota de su habitación, se levantaron en silencio y se vistieron con la mejor ropa que tenían, prendas gastadas pero limpias que habían lavado en secreto durante la semana. Salieron de la casa antes de que Silas despertara, dejando una nota diciendo que iban a la escuela temprano para un proyecto especial. La mentira les compraría unas horas, suficiente tiempo para llegar a la feria, encontrar al juez y cambiar el curso de sus vidas para siempre. El camino hacia el pueblo nunca les había parecido tan largo ni tan lleno de presagios. Cada árbol proyectaba sombras que parecían amenazantes. Cada sonido de motor a lo lejos aceleraba sus corazones con el miedo de que fuera la camioneta de su tío. Pero también notaron cosas que antes habían ignorado: el canto de los pájaros al amanecer, el olor de la tierra húmeda por el rocío nocturno, la belleza áspera de un paisaje que pronto podría pertenecerles legalmente. Se encontraron con don Aurelio en el punto acordado, una encrucijada a medio camino entre ambas propiedades, y el viejo los recibió con un asentimiento grave que transmitía tanto apoyo como advertencia. Llevaba un maletín de cuero que contenía sus propias evidencias y caminaba con la determinación de un hombre que finalmente iba a saldar una deuda con su conciencia. La feria agrícola ocupaba toda la plaza principal del pueblo y varias calles aledañas, un laberinto de puestos, corrales y escenarios temporales que transformaba el lugar usualmente somnoliento en un hervidero de actividad. Había gauchos de toda la región exhibiendo caballos, agricultores mostrando sus mejores cosechas, artesanos vendiendo productos que solo aparecían una vez al año. Los gemelos se movían entre la multitud tratando de no llamar la atención, buscando el estrado oficial donde las autoridades provinciales estarían sentadas durante la ceremonia inaugural. Don Aurelio los guiaba con la seguridad de quien conoce cada rincón de ese pueblo, esquivando vecinos curiosos que podrían hacer preguntas incómodas, evitando las zonas donde sabía que los aliados de Silas solían congregarse. Encontraron al juez de paz justo antes de que comenzara la ceremonia. Un hombre de unos 60 años, con bigote canoso y ojos que parecían haber visto demasiadas injusticias para sorprenderse por una más. Don Aurelio se acercó primero, utilizando su reputación como hombre honrado para solicitar 5 minutos de la atención del magistrado. El juez accedió con evidente impaciencia, su mente claramente en los discursos y formalidades que debía cumplir. Pero su expresión cambió completamente cuando Matías comenzó a hablar. El niño presentó los hechos con una precisión que habría impresionado a un abogado experimentado, citando fechas, nombres y documentos con la seguridad de quien tiene cada detalle grabado en la memoria. Lucas complementaba el relato mostrando las evidencias físicas, las fotografías de don Aurelio, los documentos originales que habían recuperado del jipe. El juez Esteves escuchó durante 15 minutos que se extendieron como horas, su rostro pasando de la impaciencia al interés, del interés al horror, del horror a una determinación fría que los gemelos reconocieron porque la habían visto en su propio espejo esa mañana. Cuando terminaron, el magistrado no hizo preguntas innecesarias ni expresó dudas sobre la veracidad del relato. En cambio, llamó a su asistente y dio una serie de órdenes rápidas que incluyeron contactar a la policía provincial, asegurar a los menores y localizar a Silas Guerrero para un interrogatorio inmediato. Por primera vez en sus vidas, los gemelos sintieron que un adulto con poder los estaba escuchando, creyendo, protegiendo. Las lágrimas que Lucas había contenido durante años comenzaron a caer silenciosamente mientras su hermano le apretaba la mano con fuerza, ambos comprendiendo que la pesadilla estaba llegando a su fin.
La noticia de que la policía provincial estaba buscando a Silas Guerrero se esparció por la feria como fuego en campo seco, susurros que pasaban de boca en boca, transformándose y amplificándose con cada repetición. Los gemelos fueron llevados a una oficina improvisada detrás del escenario principal, donde dos agentes provinciales montaban guardia mientras el juez Esteves coordinaba la operación por teléfono. Don Aurelio permanecía con ellos, su presencia sólida y reconfortante en medio del caos que habían desatado. Lucas miraba por la ventana hacia la plaza llena de gente, buscando inconscientemente la figura de su tío entre la multitud, preguntándose si ya sabría lo que estaba sucediendo, si estaría huyendo o preparándose para contraatacar. El miedo que había mantenido a raya durante días comenzaba a filtrarse de nuevo, recordándole que Silas era un hombre capaz de matar y que aún no estaba tras las rejas. Matías repasaba mentalmente cada documento, cada carta, cada pieza de evidencia que habían presentado, buscando posibles debilidades en su caso que un abogado corrupto pudiera explotar. Su mente analítica no podía descansar, girando en círculos de anticipación y ansiedad que amenazaban con consumirlo. Pensaba en su madre escribiendo esas cartas desesperadas, en su padre escondiendo las pruebas en el jipe como último acto de resistencia, en los años que habían pasado sin saber que dormían bajo el mismo techo que el asesino de sus padres. La injusticia de todo aquello ardía en su pecho como una brasa que se negaba a extinguirse, alimentando su determinación de ver a Silas enfrentar las consecuencias de sus crímenes. Cuando el juez entró a la oficina con expresión grave, Matías se puso de pie instintivamente, preparado para lo que viniera. El juez Esteves informó que Silas había sido localizado en el almacén de Ramírez, donde aparentemente llevaba varias horas bebiendo y jugando a las cartas, ignorante de la tormenta que se aproximaba. Un destacamento de la policía provincial estaba en camino para arrestarlo, pero el magistrado quería que los gemelos supieran que el proceso no sería instantáneo. Habría interrogatorios, audiencias, quizás un juicio prolongado si Silas decidía defenderse. También existía la posibilidad, aunque remota dado el peso de las evidencias, de que algún tecnicismo legal permitiera a su tío evadir la justicia. Los gemelos escucharon todo esto con rostros que no revelaban emoción, habiendo aprendido hace mucho a ocultar sus sentimientos como mecanismo de supervivencia. Pero internamente, ambos se preparaban para la batalla más difícil de sus vidas. No pierdan lo que viene a continuación. Suscríbanse al canal y activen la campanita para ver más historias emocionantes como esta. El momento de la verdad para Lucas y Matías está por llegar. El arresto de Silas Guerrero fue visible desde la ventana de la oficina donde esperaban los gemelos, una escena que se desarrolló en el borde de la plaza como una obra de teatro para un público que no entendía completamente lo que estaba presenciando. Dos patrullas provinciales bloquearon la salida del almacén, mientras 4 agentes entraban con la autoridad de quienes llevan una orden firmada por un juez. Los minutos que siguieron fueron los más largos de la vida de Lucas, cada segundo estirándose hasta el infinito, mientras imaginaba todas las formas en que su tío podría escapar, resistirse o incluso volverse violento. Pero cuando Silas emergió del almacén con las manos esposadas a la espalda, su rostro mostrando una confusión que rápidamente se transformó en furia al comprender lo que estaba sucediendo, Lucas sintió que algo se liberaba en su interior, una tensión que había cargado durante 12 años sin saber que existía. Silas buscó con la mirada entre la multitud que se había congregado y sus ojos se detuvieron en la ventana donde sus sobrinos observaban. La expresión que cruzó su rostro fue algo que los gemelos nunca olvidarían. Odio puro, concentrado, animal, la mirada de un depredador que comprende que ha sido superado por presas que subestimó fatalmente.
Gritó algo que no pudieron escuchar a través del cristal, forcejeando contra los agentes que lo sujetaban, su cuerpo entero temblando de una rabia que confirmaba todo lo que los documentos habían revelado. Este era el hombre que había asesinado a su propio hermano por dinero, que había esclavizado a sus sobrinos durante años, que había dormido tranquilo cada noche mientras sus víctimas sufrían en la habitación contigua. Matías sintió náuseas al comprender la profundidad de la maldad que había convivido con ellos, pero también sintió algo parecido a la paz por primera vez en su memoria. Los agentes introdujeron a Silas en una de las patrullas mientras el comisario local observaba desde una distancia prudente su rostro pálido, revelando que comprendía las implicaciones de lo que estaba sucediendo. El juez Esteves ya había ordenado una investigación sobre el encubrimiento original del caso, y varios nombres habían sido mencionados en las cartas de la madre de los gemelos. Nombres de personas que aún vivían en el pueblo y que pronto tendrían que responder preguntas incómodas. La red de corrupción que había protegido a Silas durante más de una década estaba comenzando a desmoronarse, y cada persona involucrada sabía que su futuro dependía de qué tanto cooperara con la justicia. Don Aurelio observaba todo con una satisfacción sombría, finalmente vindicado después de años de ser ignorado y amenazado por decir la verdad. La patrulla que llevaba a Silas arrancó levantando una nube de polvo que pareció tragarse la escena, llevándose al hombre que había dominado sus vidas hacia un destino que finalmente estaba fuera de su control. Lucas y Matías permanecieron en la ventana mucho después de que el vehículo desapareciera, sus manos entrelazadas como cuando eran pequeños y enfrentaban juntos las tormentas que azotaban la hacienda. No había celebración en sus rostros, no había alegría visible, solo una calma profunda que venía de saber que lo peor había pasado. El juez Esteves se acercó a ellos y puso una mano en el hombro de cada uno, un gesto paternal que ninguno de los dos había experimentado en años. Les prometió que serían protegidos, que la justicia seguiría su curso, que nunca más tendrían que vivir bajo el control del hombre que había destruido su familia. Las horas siguientes fueron un torbellino de procedimientos oficiales que los gemelos navegaron con la ayuda del juez y don Aurelio. Hubo declaraciones formales, fotografías de las evidencias, llamadas telefónicas a servicios de protección de menores y a la tía Carmen, que finalmente fue localizada en la capital provincial. La mujer lloró al teléfono cuando escuchó las voces de sus sobrinos, explicando entre sollozos que había pasado años buscándolos, que cada solicitud de información había sido bloqueada por un sistema que protegía a Silas, que nunca había dejado de pensar en los hijos de su hermana. Los gemelos escucharon su voz con una mezcla de esperanza y cautela, queriendo creer que existía alguien en el mundo que los había querido todo este tiempo, pero habiendo aprendido a no confiar demasiado rápido en las promesas de los adultos. El sol comenzaba a descender cuando finalmente les permitieron salir de la oficina improvisada, sus cuerpos agotados, pero sus mentes extrañamente alertas. La feria continuaba a su alrededor como si nada hubiera cambiado, gente comprando, vendiendo, riendo, completamente ajena al terremoto que había sacudido las vidas de 2 niños de 12 años. Don Aurelio los acompañó hasta un banco en la plaza donde pudieron sentarse a procesar todo lo que había sucedido, ofreciéndoles empanadas de un puesto cercano que ninguno de los dos pudo comer. El viejo mecánico les habló sobre sus padres, sobre Roberto, que había sido su amigo antes de que Silas envenenara todo, sobre María Elena, que horneaba tortas para los vecinos y cantaba mientras trabajaba en el jardín. Eran historias que los gemelos nunca habían escuchado, fragmentos de una vida que les había sido robada y que ahora comenzaban a recuperar pieza por pieza.
La noche cayó sobre el pueblo mientras los gemelos esperaban que llegara su tía desde la capital. Un viaje de varias horas que ella había comenzado inmediatamente después de la llamada. Don Aurelio había ofrecido su casa como refugio temporal, y los servicios sociales habían aceptado dado que la hacienda Los Cardales era ahora una escena del crimen donde técnicos forenses trabajarían durante días. Lucas caminaba por el taller del viejo mecánico tocando las herramientas con reverencia, imaginando las manos de su padre haciendo lo mismo años atrás cuando visitaba a su amigo. Matías hojeaba un álbum de fotografías que don Aurelio había rescatado del olvido. Imágenes de asados familiares y fiestas de cumpleaños donde sus padres aparecían jóvenes y felices, tan diferentes de los fantasmas tristes que Silas había pintado en sus historias. Cada fotografía era un tesoro, una prueba de que habían sido amados, de que su existencia no había sido un accidente ni una carga. Cuando las luces de un auto iluminaron la entrada de la propiedad de don Aurelio cerca de la medianoche, los gemelos salieron corriendo sin saber exactamente qué esperar. La mujer que bajó del vehículo era una versión mayor de su madre, con los mismos ojos oscuros y la misma forma de mover las manos cuando hablaba. Carmen Sosa abrazó a sus sobrinos con una fuerza que parecía querer compensar 12 años de distancia, llorando sin vergüenza mientras repetía sus nombres una y otra vez como si fueran palabras mágicas que pudieran borrar el tiempo perdido. Lucas se dejó abrazar por primera vez desde que tenía memoria, sus defensas finalmente cediendo ante la evidencia de que existía alguien en el mundo que los quería sin condiciones. Matías lloraba en silencio contra el hombro de su tía, sus lágrimas liberando años de dolor acumulado que finalmente tenía permiso de existir. Los meses que siguieron al arresto de Silas Guerrero transformaron la vida de los gemelos de maneras que nunca habrían imaginado posibles. El proceso judicial avanzó con una velocidad inusual, impulsado por la solidez de las evidencias y por la presión mediática que el caso generó cuando los periódicos provinciales se interesaron en la historia de dos huérfanos que habían desenmascarado al asesino de sus padres. Silas fue condenado a 25 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo, fraude y apropiación ilegal de bienes de menores. Una sentencia que el juez Esteves pronunció con visible satisfacción ante una sala llena de vecinos que finalmente veían caer al hombre que había aterrorizado a la comunidad con su influencia corrupta. El comisario local y dos funcionarios del registro civil también enfrentaron cargos por encubrimiento, desmantelando la red que había permitido que la injusticia perdurara durante más de una década. La hacienda Los Cardales fue devuelta legalmente a Lucas y Matías, aunque pasarían años antes de que pudieran administrarla por sí mismos. La tía Carmen asumió la custodia legal de los gemelos y la tutela temporal de la propiedad, contratando a un administrador honesto recomendado por don Aurelio para mantener las tierras productivas hasta que los verdaderos herederos alcanzaran la mayoría de edad. Los niños se mudaron a la capital provincial donde Carmen tenía su hogar, una casa pequeña pero luminosa que olía a plantas y a comida casera, tan diferente de la oscuridad húmeda de la hacienda bajo el control de Silas. Por primera vez asistían a una escuela de verdad, hacían amigos de su edad, dormían en camas limpias, sin miedo a ser despertados por gritos o golpes. La normalidad, ese concepto que solo conocían por las películas, se convertía lentamente en su realidad cotidiana. Lucas descubrió que su pasión por la mecánica podía convertirse en algo más que un mecanismo de escape. Carmen lo inscribió en un taller técnico los fines de semana, donde instructores pacientes le enseñaban formalmente lo que él había aprendido observando desde las sombras durante años. Sus manos,
que antes solo conocían el trabajo forzado y el miedo, ahora creaban y reparaban con un propósito elegido libremente. Soñaba con estudiar ingeniería mecánica, con algún día restaurar el jipe de su padre y convertirlo en un monumento a la memoria de sus padres en lugar de un recordatorio de tragedia. La cicatriz en su mano izquierda, resultado de un castigo de Silas años atrás, ya no le causaba vergüenza, sino que la veía como prueba de su supervivencia, de su capacidad para soportar lo insoportable y emerger más fuerte. Matías canalizó su memoria extraordinaria hacia el estudio del derecho, fascinado por el sistema que finalmente había funcionado para protegerlos después de fallarles durante tantos años. Leía libros de jurisprudencia que Carmen le conseguía en bibliotecas públicas, memorizando casos y precedentes con la misma facilidad con que antes memorizaba las mentiras de su tío para detectar sus contradicciones. Quería convertirse en abogado, específicamente en uno que defendiera a niños en situaciones como la que él y su hermano habían sufrido, para asegurarse de que ningún otro menor tuviera que esperar 12 años para que alguien escuchara su verdad. Su tía lo observaba estudiar por las noches y veía en él la misma determinación silenciosa que había definido a su hermana María Elena, una herencia más valiosa que cualquier propiedad. Don Aurelio se convirtió en una figura permanente en sus vidas, visitándolos en la capital cada mes y recibiéndolos en su hacienda durante las vacaciones escolares. El viejo mecánico había encontrado en los gemelos la familia que nunca tuvo, y ellos habían encontrado en él el abuelo que merecían. Juntos visitaban las tumbas de Roberto y María Elena, ahora dignamente mantenidas en el cementerio del pueblo, llevando flores y contando a sus padres sobre sus vidas, sus logros, sus sueños. Lucas le mostraba a su padre los planos de motores que estaba aprendiendo a dibujar. Matías le leía a su madre los ensayos que escribía para la escuela. Eran conversaciones unilaterales, que sin embargo llenaban un vacío que había existido durante demasiado tiempo, reconectándolos con una historia familiar que finalmente podían reclamar como propia. El último día del primer año en su nueva vida, los gemelos regresaron a la hacienda Los Cardales para supervisar las renovaciones que habían comenzado. La casa principal estaba siendo restaurada. El galpón donde encontraron el jipe había sido demolido para construir uno nuevo. Los campos mostraban los primeros brotes de una cosecha que prometía ser la mejor en décadas. Lucas y Matías caminaron por la propiedad que legalmente les pertenecía, viendo no las ruinas de su sufrimiento, sino el potencial de un futuro que ellos controlarían. Se detuvieron frente al ombú centenario donde habían escondido los documentos aquella noche desesperada, tocando la corteza rugosa como quien saluda a un viejo amigo. Habían entrado a ese árbol como niños aterrados, buscando esconder evidencias, y ahora estaban frente a él como jóvenes que habían conquistado su propia historia. El jipe de su padre, restaurado por don Aurelio como regalo de cumpleaños, esperaba en el camino para llevarlos de vuelta a la capital, transformado de tumba de secretos en símbolo de una verdad que finalmente había sido liberada. ¿Qué crees que les deparará el futuro a Lucas y Matías? Comenta abajo y suscríbete para no perderte historias que te recuerdan que la verdad, aunque tarde años en salir, siempre encuentra su camino hacia la luz.